10:12. Seguimos aquí en el rumbo de la tarde. Qué bueno estar con Conete. Tan bueno. No, es que yo no, para el tema de la delicatez, gusto hay. No es así, Domingo. Sí, sí. Fafa, dile tú y yo que siempre colaborábamos. Domingo, no digas así. Pero yo no sé qué fue lo que me preguntó. Yo estaba leyendo. Pues borren eso. Nuestro amigo Rey está aquí. Mira, yo vi a Rey allí, pero con el relajo que tenía con ustedes, se me olvidó saludarlo. No, es que Pero, tú has cogido mucho aire. ¿por qué? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelve a la humildad. Vuelve a lo que tú eras cuando yo te conocí. ¿De verdad? Sí. ¿Pero por qué? Vuelve a tu origen. ¿Pero por qué yo? Vuelve a la causa. ¿Por qué? El No aire. sé, tú has cogido un aire. Tú no deberías decir eso de Domingo, él es quien más te defiende aquí. Y yo sé quién es que más me ataca. No lo varíe, no lo modifique, no lo Mira, lleve para otro lado. Estamos tratando de conectar con nuestro amigo, el profesor, colega admirado, respetado, Iván Gastón, que es experto en temas internacionales, sobre todo en Asia. Es un conocedor de Asia y del Medio Oriente, y ya lo tenemos. Una persona muy conocida, muy apreciada por nosotros, académico, investigador, es ensayista, ya tiene más de un texto publicado sobre estas temáticas, y a propósito de la situación del Medio Oriente, lo que ha desencadenado la muerte de este general iraní y la desestabilización que se ha previsto para esta zona del mundo. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Estamos aquí en el rumbo de la tarde, Domingo Páez, Fafa Tavera, Leila Mejía, Andrés L. Mateo y su amigo y servidor Nieves. Un placer, un gran placer. Una panorámica, profesor. Bueno, primero contextualizar que todo esto tiene una base, y es el cambio de régimen en el 1979 con una revolución chiita, que eso es importante. Es una revolución chiita en contra de un mundo en el Islam sunita con predominancia de Arabia Saudita, y donde Estados Unidos perdió a su principal aliado, que era el Shah Mohammed Reza Pahlavi. Entonces, a partir de 1979, las relaciones entre Estados Unidos e Irán son, por no decir pésimas, son terribles y desgraciadas, porque en ese momento que un ayatolá, Ruhollah Mostafa Khomeini, que había estado refugiado en el Irak de Saddam Hussein, en la ciudad de Nayaf, y de ahí Saddam lo saca de Irak, lo cual indica algo sumamente negativo en la cosmovisión de la gente de esa zona del mundo, y es negarle asilo a alguien. Ahí viene la enemistad entre Saddam y Khomeini. Khomeini se va a Francia y luego aprovecha que los excesos del Shah, con una base en un elemento importante que fue la operación Ahak, una operación que le costó a la CIA $15,000, porque los británicos habían sido sacados de Irán a partir de un problema que hubo con la British Petroleum o BP, y sacaron al presidente o primer ministro Mohamed Hedayet Mossadegh. Todo eso acumulado con los asesinatos de la Sabak le prepararon el terreno a una sociedad iraní de creencia fervientemente chiita. Esto hace que un partido laico, que es el partido conocido como Ba'ath, y que la primacía la tenía en ese momento Saddam Hussein, sea financiado por los rusos, por los americanos, incluso Donald Rumsfeld, que era el subsecretario de Defensa, le da armas químicas al gobierno de Saddam para derrotar la revolución iraní. La revolución, como sucede casi siempre con las revoluciones, cuando se atacan, lo que hizo fue fortalecerse. Y crearon un ejército, como han hecho todas las revoluciones, como la cubana, que es un ejército que responde al partido, como la china, que tiene un ejército que responde al partido, como la vietnamita, porque no confían en los militares anteriores.
y de ahí viene Soleimani. ¿Qué pasa con Soleimani? El gobierno de Irán es un gobierno bicéfalo, porque es una teocracia donde, por ejemplo, Rouhani, que es el presidente, primero debe pasar por el consenso de los ayatolás para ser candidato. Y el poder real lo tiene el ayatolá Ali Khamenei. Y este era el hombre que tenía como su brazo derecho a Soleimani. Evidentemente, un alto cargo del gobierno iraní que es asesinado en el territorio de un país amigo como es Irak, y donde son de paso eliminados varios ciudadanos de Irak, esto abre una caja de Pandora que una frase lapidaria de la Cancillería rusa dice: el mundo no volverá a ser el mismo a partir de hoy. Iván. Sí, señor. Hay una situación, digamos, insólita después de el bombardeo que se le hizo a Qasem Soleimani. Y es lo que ha ocurrido con Irak. Es decir, hay ahora prácticamente una ruptura entre lo que dictaminó el Parlamento iraquí y los Estados Unidos, porque han ordenado la salida prácticamente de las tropas norteamericanas de Irak. Esa es una situación nueva. Trump tronó, incluso amenazó con cobrarle el costo de la base, que eran miles de millones de dólares según él, y además con sanciones muy drásticas contra Irak. ¿Qué tú opinas sobre esas circunstancias que tal vez Trump no las pensó? El gran inconveniente de la acción del presidente Trump es que viene como parte de un corolario de acciones que en este momento, vistos desde la perspectiva populista, tienen aceptación en la gente normal. Ahora, los diplomáticos, los militares, se preocupan porque, evidentemente, en Irán, esos ayatolás saben que van a seguir teniendo la influencia en Irak. De hecho, desde la caída de Saddam, los iraníes son los que más incidencia tienen en la política en Irak. Los americanos han tenido que negociar. Esa acción de Trump rompe con todo el orden de la prudencia que hay que tener en una zona como esta. Joe Biden nos da una imagen para entender lo que hizo Trump. Dice Biden que la acción de Trump fue como lanzar un fósforo donde hay una gran cantidad de fuegos artificiales. Porque esa acción en Irak no se queda solamente en Irak. Esa acción tiene repercusión en el Líbano con Hezbollah, que lo financia Irán y que dirigía Qasem Soleimani. Esa acción tiene efectos en Siria, que la domina una minoría alawita chiita de la familia al-Assad. Pero esa acción tiene repercusiones en una zona que el jefe de gabinete de Donald Trump y al mismo tiempo ex jefe del Comando Sur, John Kelly, llamaba la atención en Washington. Y es la influencia del Islam radical en el Caribe y en Sudamérica. Profesor, Donald Trump justificó la acción hablando de que tenía informes de ataques inminentes y
esa fue también su justificación legal para que en lugar de pedir el permiso previo al Congreso, hiciera la notificación posterior dentro del plazo de 48 horas de un documento undisclosed, ¿verdad? Confidencial, del cual nosotros no conocemos los detalles, pero sí dijo que fue entregado al Congreso antes de las 48 horas. ¿Usted cree que efectivamente sí había una amenaza de daño inminente a los Estados Unidos, o puede tener algo que ver el timing, el sentido de la oportunidad con la situación que está atravesando el presidente Trump con el impeachment allá? Bueno, desvía la atención del impeachment porque evidentemente usted no está asesinando a un simple general. Aunque usted diga que es terrorista, es el segundo hombre de poder de un país de más de 80 millones de habitantes y que el propio Zbigniew Brzezinski definía como un pivote geoestratégico en la región. Evidentemente que cuando usted lee entonces el informe que hace la relatora de Naciones Unidas sobre todos los temas de la Convención de Ginebra atinentes a la guerra, este tipo de acción va en contra del marco del derecho internacional. Iván, te habla Fafa. Aló. Parece que se cayó. Vamos te lo cortaron aquí. No, parece que se cayó. Vamos a intentar hacer la conexión de nuevo con Iván Gatón. Sí, pero Jesse lo va a llamar ahora para seguir hablando con él de estos temas, la situación con Estados Unidos, Irán. Aquí estamos. Iván. Aquí estamos. Sí, señor. En el marco de estos acontecimientos no se puede perder previsto un problema de fondo que alimenta esta conducta. Y es que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, que en los últimos 100 años fue indiscutible. Y que tenía además, en más de la mitad de ese tiempo, la justificación del antagonismo con los comunistas para él sentirse libre de cualquier sujeción y poder intervenir como lo hizo en más de 50 países con golpe de Estado o alimentando exenciones como lo hizo aquí, en nombre de contener y defenderse de los comunistas. Ahora no hay pretexto. Y además de que no hay pretexto, estamos asistiendo a un periodo de la reducción del mercado mundial que hegemonizaba Estados Unidos, la emergencia de China, de la India y Rusia, el 36% de la población mundial, la actitud de Europa, que ahora no le teme a los comunistas porque esos no existen y está asociándose con ellos, y el anuncio de China de esa ruta de Pekín a Berlín, 20.000 kilómetros para incrementar el comercio. Y ambos, Europa y esa nueva emergencia, dicen que no necesitan el dólar. Estamos asistiendo a una reducción de casi la mitad del mercado del mundo que no va a seguir al dólar, y además que está perdiendo el mercado económico que antes predominaba bajo su control ante la emergencia de una competencia como la China. Es en ese cuadro que hay que entender que la conducta del presidente de Estados Unidos no corresponde con esa decadencia, sino que él mismo expresa la decadencia cuando actúa con esta actitud provocadora e irracional, amenazado de un juicio político. Es decir, que va más allá del incidente este acontecimiento. ¿Qué tú crees? Sí, lo que sucede es que hay que darse cuenta que la historia de la humanidad, las guerras han tenido detrás el elemento comercial. Por ahí se ha determinado todo. Como usted explica, evidentemente hay una organización que es fundamental para comprender el nuevo mundo en el cual asistimos hoy, en este cambio de época, en el multipolarismo de las relaciones internacionales, y esto lo da la Organización de la Cooperación de Shanghái. No es simplemente que China tenga la franja y la ruta de la seda, es que la franja y la ruta de la seda, con un tren que sale desde Yiwu y llega a Berlín, y llega a Madrid, y llega a Londres, y que hay otro tren que va a llegar a Irán,
que estamos viendo que el gran aliado de Estados Unidos en la región, que es Pakistán, se ha convertido en el principal aliado de China, que solamente en el muelle de aguas profundas de Gwadar ha invertido $40 mil millones. Es decir, China, a partir del colapso de esa globalización neoliberal financiera que quebró Europa y Estados Unidos, ha llevado a cabo el Plan Marshall de reconstrucción de todo el comercio mundial, porque China es la fábrica del mundo y tiene que hacer más carreteras, tiene que hacer más puertos, y con los rusos lograron algo que Khrushchev quiso hacer y que se vio reflejado en un acuerdo que se llamó Molotov-Ribbentrop, donde un hijo de Khrushchev, ese gran estratega geopolítico, estuvo en estas negociaciones. La teoría de la región cardial o del heartland o del pivote, ahora la vemos reflejada en esa alianza que tienen los rusos y los chinos. Así que evidentemente lo que usted está planteando es cierto. Estamos hablando de que ahí está India, China, Pakistán, Irán, Turquía, que es miembro de la OTAN, más de la mitad de la población mundial. Muchas gracias, profesor. Gracias por concedernos estos minutos y por abordar el tema como siempre lo hace usted con la profundidad y la enjundia, ¿no?, que estos problemas geopolíticos generan para la humanidad. Muchísimas gracias al profesor Iván Gastón. A ustedes, gracias. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará.